Yo les comentaba, hermanos, a nuestros hermanos de la iglesia Maranata, en la mañana el título de la predicación fue hay cosas mucho más importantes, hay cosas más importantes. Y en esta semana, hermanos, las cosas que yo pude aprender, hermanos, en mi diario vivir, fue el testimonio de una persona, hermanos, de una compañera de trabajo. Ella totalmente es ajena hasta cierto punto en las cosas de Dios. Ella no es salva, es una persona, es una mujer profesionista, con hijos, compañera de trabajo, que le ha costado mucho trabajo, hermanos, sobresalir ahorita en su desempeño laboral, ahí donde estamos. Y un día, hermanos, llegó y comenzó a platicar conmigo, hermanos, y me comenzó a decir ella que ha tenido muchos problemas en su hogar, en su familia, y el problema, hermanos, reincidía en las posesiones materiales. Tiene problemas con su familia, tiene problemas con sus hermanos, tiene problemas con sus tías, tiene problemas aquí, tiene problemas allá con sus familiares, por causa de las propiedades materiales, por causa de algo banal, de algo efímero, de algo pasajero, hermanos. Al día siguiente, hermanos, cuando ella llegó, volvió a contarme lo mismo, pero me hizo una pregunta algo extraña, y fue donde Dios abrió la brecha y abrió camino, hermanos, para que le comenzáramos a predicar a esta mujer, hermanos, como hasta ahora lo seguimos haciendo, hermanos. Nuestra intención es llevar a esta alma a los pies de Cristo y que sea salva por la fe, hermanos. Juntamente ella con su familia, hermanos. Y ella, llegando ese día, me dijo: Otis, dime algo. Allá en tu grupo, en tu agrupación, en tu iglesia, ¿cómo es eso? ¿Uno tiene que llegar? ¿Cómo se llaman las personas que están encargadas allá al frente? ¿Se llaman sacerdotes? ¿Cómo se llaman? Digo, mira, en estos lugares donde nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, por lo general hay pastores, hay ancianos, hay obispos, que viene siendo alrededor de lo mismo, pero tus pecados no me los tienes que confesar a mí. Tus pecados tú los tienes que confesar directamente con el Padre, porque ella sabe, hermanos, que nosotros fungimos en una iglesia que apenas está comenzando a nacer, que estamos pastoreando, estamos intentando pastorear una iglesia, hermanos. Y ella me decía: y bueno, ¿y cómo tengo que hacerle para yo poder descargar todo lo que hay en mi corazón? Yo le dije: mira, lo único que yo puedo hacer por ti es mostrarte la palabra de Dios y decirte que debes de buscar a Dios con mucha fe. En eso es lo único que yo te puedo ayudar. Tú le tienes que confesar directamente a Dios tus pecados, tus faltas y tus cargas, no conmigo. Obviamente yo sé que en algún momento dado hay cosas tan personales que a veces no las podemos externar con facilidad. Y en eso, hermanos, en mis devocionales diarios y en base al tiempo y la experiencia que Dios me ha dado en estos pocos años de haber sido salvo, hermanos. Hoy tengo 34 años, hermanos. Yo conocí a Cristo a los 17. A los 18 años Dios me llamó a servir de tiempo completo, hermanos. Usted puede hacer las cuentas. Pero encontrarme, hermanos, al encontrarme la palabra de Dios, y antes de ir a Colosenses, no lo busque, se lo voy a leer, me acordé, hermanos, de esta cita bíblica, de la pelea, de la disputa que hubo entre dos hermanos que estaban peleando, hermanos, por una heredad material. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas capítulo 12, dice así, versículo 13: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En ese momento, hermanos, Dios agarró y me hizo entender, hermanos, me hizo entender el significado de su palabra. Hay cosas más importantes que el estarse peleando por cosas pasajeras. Es cierto, hermanos, un terreno como este, ya hemos escuchado,
Cuesta más de 300,000, 400,000, 500,000, 900,000, hermanos. Si pudiéramos decir, esto es imposible, no lo podemos obtener. Yo creo que si yo trabajara toda mi vida, ¿verdad?, de aquí a lo que Dios me resta de vida, yo creo que no juntaría el dinero. O a menos de que me sacara la lotería o algo pasara, algo extraordinario. Como Dios suele hacerlo, ¿verdad, hermanos? Porque Dios es un ser extraordinario. Para Él no hay nada imposible. Entonces, hermanos, en ese momento me puse a pensar, hay cosas mucho más importantes. ¿Qué cosas son las más importantes? Precisamente, hermanos, tener paz con Dios, tener su comunión con Dios, hermanos. El ser salvos, hermanos. Dice la palabra de Dios en esta misma parte de la Escritura, hermanos, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Problema, hermanos, la avaricia. Guardaos, dice, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿De quiénes son todos los bienes, hermanos? Del eterno Dios, hermanos. Cuando llega este hombre y dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, quiere decir, hermanos, que no nada más fue uno el que estaba cometiendo el pecado, hermanos. Vemos la otra parte de la moneda, porque el otro hermano era ególatra, avaro, hermanos, avaricioso. Tanto así que este hombre desesperado llega ante el maestro y quiere confrontar una situación terrenal, hermanos. Y le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El Señor Jesucristo, hermanos, Él no vino a arreglar situaciones o puntos terrenales, hermanos. El Señor Jesucristo, su mensaje principal y de inicio, después de que Juan el Bautista fue decapitado, hermanos, el Señor Jesucristo comenzó a decir y a predicar lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. La importancia, hermanos, del hombre es precisamente entender que las cosas más importantes que deben de imperar en nuestra vida son las espirituales, no las materiales. ¿Sabía usted, hermano, que muchos hoy en este día, hermanos, yo le voy a decir algo, hermanos, ya fuéramos más de 40 personas aquí, hermanos, ustedes están viendo, como quien dice, de la trilogía, hermanos, de esta iglesia, ¿verdad? De sus diferentes etapas están ustedes viviendo una crisis, hermanos. Pero ya fuéramos más de 40 personas, hermanos. ¿Y dónde están, hermanos? Yo les voy a decir dónde están. Muchos ahorita están en la avenida 1. Muchos están en sus casas viendo el televisor. Muchos están afanados ganándose un par de pesos más. Y muchos, hermanos, están totalmente perdidos. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas más importantes que imperan hoy en sus vidas no son las cosas espirituales, ni Cristo menos. Es lo material, hermanos. Mire lo que dice la Escritura. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Estaba muy preocupado este hombre por la fortuna que había acumulado. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Qué interesante, hermanos, saber que cuando el hombre tiene cierto poder adquisitivo, cierto poder monetario, piensa que ha de comprar su propia vida y genera y produce planes a futuro y se proyecta a 20, a 30, 40, 50 años y ya está pensando en su heredad. ¿No es así? Lo más lamentable de todo esto, hermanos, dice Santiago, y quiero leerles lo que dice la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo 4, dice así: vamos ahora
los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Fíjense bien, hermanos. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Antes de generar tus planes, piensa que la voluntad de Dios es perfecta y Él en su propia voluntad sabrá cómo guiarte. Si es que su voluntad es que tú vivas el día de mañana o dentro de unas horas, es su voluntad. ¿Cómo piensan los hombres ricos, hermanos? ¿Cómo piensan las mujeres ricas? Yo les voy a decir cómo piensan, hermanos. Estamos rodeados, aquellos que tenemos un trabajo y que dependemos de gente que ha recibido bienes materiales. Hermanos, siempre están haciendo negocios, ¿no es así? Ya están amarrando acá, están desatando acá, están desatando acá, están amarrando acá. Están desatando, están amarrando, están aflojando, están apretando, hermanos. Nunca tienen descanso, hermanos. La misma escritura dice que ellos, hermanos, no tienen tiempo de sueño, hermanos, no descansan. Las riquezas y los bienes materiales los atormentan, hermanos. Están preocupados siempre. Yo les decía a mis hermanos de la iglesia Maranata en la mañana, hermanos, ¿sabemos vivir? Les hacía esa pregunta. ¿Sabemos vivir? Muchos de nosotros, hermanos, no sabemos vivir. A pesar de que ya tenemos tiempo, ¿verdad? Como creyentes, como hijos de Dios, los que estamos apenas comenzando, no sabemos vivir, hermanos. Dice Primera de Timoteo, hermanos, claramente, dice así la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si nosotros, hermanos, no estamos contentos con lo que tenemos hoy en día, déjeme decirle, hermanos, que no estamos sabiendo vivir. No hemos sabido vivir. Hermanos, ¿será justo que nosotros pasemos un tiempo de sufrimiento delante de Dios? ¿Sí o no? Es justo, hermanos. Jesucristo sufrió, Jesucristo lloró, Jesucristo experimentó soledad. Por eso yo le digo, hermano, no se desanime. Ve a su iglesia, ok, Señor, las bancas están vacías, pero Señor, yo me acuerdo que cuando tú fuiste a orar antes de ir a la cruz, todos te abandonaron y te siguieron de lejos, solamente uno. Marcos huyó, dice por ahí la escritura de Marcos, ¿verdad? Que él dejó su capa y vio un joven que salió desnudo corriendo. Él dejó todo lo que tenía, salió huyendo, hermanos. Ya hasta después, cuando el Señor Jesucristo comenzó a hacer sus manifestaciones después de resucitado, tuvo que tener un encuentro personal con sus apóstoles. Y ahora sí, entonces le comenzaron a seguir, hermanos. El saber vivir, hermanos, es saber alegrarnos y contentarnos con lo que tenemos. Déjeme decirle una experiencia que tuve en esta semana, hermanos. En esta semana y en estas semanas que han pasado, hermanos, en la vida de mi familia, a cada término de cada jornada, hermanos, la compañera que prepara los alimentos para todas estas almitas, hermanos, para todos estos niños, terminando el tiempo, hermanos, me da alimento, hermanos. Traigo suficiente alimento, hermanos, lo que es justo, ¿verdad? No para tirarlo, no para desperdiciarlo, hermanos. Traigo lo suficiente, lo justo, lo necesario, hermanos. Donde mis hijos, mi esposa y yo nos alimentamos, hermanos. Pero algo pasó, hermanos, de jueves para viernes. Mi esposa me preguntó, oye, ¿y te sabes el menú de mañana? Y yo le dije, claro, el menú de mañana va a ser esto. Dice, ¿y qué haré? ¿Haré arroz o no lo haré? Pues hazlo.
Oh, sorpresa, hermanos. Llegó el viernes y no llegó el guisado con el cual el arroz, el supuesto arroz, estaría acompañando ese guisado. A diferencia de ellos, ¿sabe qué llegó, hermanos? Llegaron aproximadamente casi 3 kilos de manzanas, hermanos. 3 kilos de manzanas. Puras manzanas. Y yo venía en el camino, hermanos, yo venía caminando y venía triste. Y pensaba, mi esposa hizo arroz. Y ahora yo traigo aquí manzanas. Fíjense, hermanos, la ceguera espiritual. Y yo preocupado y triste, ay, qué lamentable. Y de repente me subo al camión y me cae el 20. Digo, Otis, ¿qué te pasa? Debes de estar alegre. Debes de estar contento. Hubo provisión. Hubo manzanas. Hubo alimento. Y ya cuando venía yo en el camión, hermanos, me bajo. Llego con mi esposa y digo, ¿qué crees? Lo siento mucho. Solamente traje manzanas. Y en eso me dice mi esposa, ya está la comida, hijo. ¿Ya está la comida? Sí, ya la hice. ¿Y qué fue? ¿Saben qué fue lo que preparó? La porción de un día anterior de lo que me habían dado, hermanos, que había sobreabundado, hermanos. Y comimos postre ayer sábado y compartimos. Lástima que no vinieron, hermanos, en la mañana. Ensalada navideña en pleno septiembre, hermanos. ¿Nos damos cuenta? Y verduras al vapor todavía comimos. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Es que no hemos aprendido a vivir, hermanos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermano. Nos alegramos por los frijolitos que nos da Dios, hermanos. Por el compartir el pan entre hermanos, lo poco, lo mucho que tengamos, hermanos. Miren, hermanos, qué hermoso es cuando las familias en Cristo se unen, hermanos, y teniendo tan poco, hermanos, hay un gran banquete, hermanos. Comemos con alegría, con sencillez, platicamos, conferenciamos, nos gozamos y alabamos el nombre del Todopoderoso, hermanos. Eso es saber vivir, hermanos. Hay algo más, hermanos, que yo quisiera compartir con ustedes en esta hora. Yo les dije que iba a ser devocional, pero veo que no. Quiero que vayan conmigo rápidamente, hermanos, a Mateo, capítulo 6, hermanos. Dice así, hermanos, el versículo, capítulo 6, versículo 19, hermanos. Y de ahí me voy a meter a Colosenses, en aquella parte de la escritura que les dije. Pero primero esto, hermanos. Mateo capítulo número 6, hermanos, versículo 19, 20 y 21. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, vuestra vida, vuestra alma, nuestra existencia, hermanos. Hoy usted tiene que salir de su casa y de repente sale de la casa y ya está preocupado. Ojalá no se nos vaya a meter el ladrón. Hace unos días aquí lo robaron acá al lado, hermanos. Y ahora salimos, hermanos, y tenemos que estar al pendiente, tenemos que asegurar la puerta, tenemos que asegurar allá, tenemos que vigilar acá, tenemos que hacer esto, porque estamos al pendiente, hermanos, de nuestros bienes materiales, de los pocos bienes. Y si fuéramos ricos, hermanos, estuviéramos 5 perros allá, 5 perros atrás, 5 perros arriba, 2 guardias de seguridad al frente, 2 atrás, 1 arriba, y bueno. Porque no quisiéramos, hermanos, que nos robaran lo que es riqueza. Pero déjeme decirle algo, hermano. Tenemos que estarnos preocupando por las bendiciones que Dios en su gloria tiene para con nosotros. ¿Sí o no?
Nos deberíamos de preocupar, hermanos, pero no nos preocupamos, porque sabemos que todas esas bendiciones están atesoradas en Dios. Yo no creo que Dios, ¿verdad?, no pueda hacerle frente a aquello que es incorrecto. Sabemos de la historia de Satanás. Quiso pasarse de listo y el Señor lo tuvo que arrojar. Querubín protector, así dice la Escritura, lo tuvo que arrojar. Ahora bien, hermanos, cuando dice aquí el Señor en su palabra, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, dice, porque donde está, dice, vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Debemos de entender, hermanos, que nuestras riquezas son espirituales, que el saber vivir, hermanos, y lo que Dios nos da hoy en día es ganancia, hermanos. ¿Qué le ha dado Dios a usted y qué me ha dado Dios a mí, hermanos? Perdón de pecados, la salvación de nuestra alma, vida eterna. Hermano, dígame cuánto cuesta la vida eterna. ¿Alguien me puede decir cuánto cuesta la vida eterna? ¿Podemos comprar un cachito, un pedacito de lotería? Ah, ya me saqué la bolita, mira, ahora sí me voy a comprar mi vida eterna. Ah, exactamente, ¿qué precio? Dice por ahí una canción mundana, dice, ¿qué precio tiene el cielo? Dice, que alguien me lo diga, dice. Y yo cuando oigo esa canción, esa frase mundana, digo, yo te voy a decir, ¿qué precio tiene? El precio de la sangre de Cristo Jesús. A Él le costó. Ese regalo, hermanos, nos lo ha dado a nosotros. Amén. Ahora bien, hermanos, quiero terminar leyendo Colosenses, por favor. Quiero explicar algo rápidamente, hermanos. Nuestros hermanos estaban celebrando un segundo año como iglesia. Hoy en la mañana, hermanos, el Señor me levantó a las 6 de la mañana. Me levantó hoy domingo a esa hora. De repente comencé a sentir mucho dolor, hermanos, en mi muela. Me levanté, vi la hora, vi que ya era temprano, hermanos. Y al leer esta parte de la Escritura, hermanos, pude entender muchas cosas. Hay dos ingredientes, hermanos, que la iglesia hoy en día y los siervos de Dios necesitan. Y aquí lo dice claramente. Voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo veis, aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, libertad, por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, los dos ingredientes que necesita la iglesia y que necesita un siervo de Dios aparecen aquí. Colosenses 1:2 dice, a los santos y fieles. Hay cosas más importantes, hermanos, que
que las cosas materiales, que los bienes materiales que ofrece este mundo, hermanos. Esas dos cosas, hermanos, dice a los santos, aquellos que han sido apartados del mundo y han sido metidos a la gracia y a la voluntad de Dios por medio de Jesucristo, a los santos y fieles. ¿Qué es lo que necesita Dios, hermanos, en nosotros? O nosotros necesitamos de Dios, hermanos. ¿Qué necesitamos, hermanos? Santidad y fidelidad, hermanos. Hay cosas más importantes que los bienes materiales. Santidad y fidelidad, hermanos. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y para tener fe, hermanos, es necesario practicar la santidad y ser fieles para poder apreciar las bendiciones de Dios, hermanos, con fe. También dice algo muy importante para los siervos de Dios, hermanos, dice 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Los siervos de Dios, hermanos, tenemos que aprender fidelidad también. Santidad y fidelidad. Ser fieles. El miércoles, hermanos, estábamos aquí. No había llegado ni un alma, hermanos. Ya era tarde. Ya pasaban de las 7:15. Estaba yo aquí, hermanos, estaba viendo mi Biblia, estaba viendo el estudio, estaba estudiando, estaba repasando. Voy con mi esposa y le digo, esposa, vente para acá, vamos a iniciar el servicio, que si no viene ningún alma, le predico a las bancas. Ya le iba a predicar a las bancas, hermano. Estaba así, mire, a punto de predicarles a las bancas. Ya en eso llegó la super Abigail, llegó el super Jorge, llegó el super Mauri. Ah, no, el miércoles no viniste, Jorge. Vinieron otros hermanos, vino el hermano Ventura. Tuvimos un muy buen tiempo, hermanos. Y lo que voy, hermanos, las cosas más importantes que la iglesia debe de comenzar a practicar, hermanos, es la santidad y la fidelidad, hermanos. Santidad y fidelidad, hermanos. Son las cosas en las cuales la iglesia debe de estar ya preocupada, hermanos. Los tiempos, hermanos, ya son malos. Los tiempos, hermanos, en los cuales Jesucristo venga por su iglesia están más cerca que nunca, hermanos. Yo le decía a mi esposa hace mucho tiempo, ¿a dónde te gustaría que te encontrara el Señor? Imagínese, llega el día del Señor, viene el arrebatamiento, y de repente va a agarrar cristianos comiéndose una esquita en el centro, unos en el cine, en la matiné, otros en el río, otros en la playa, porque Dios es fiel, hermanos. Pero después viene un conflicto a mi ser y digo, bueno, si realmente hay hijos de Dios, yo creo que los hijos de Dios no van a andar en una playa, en un río, en un centro comercial. Yo digo algo, hermanos, los verdaderos creyentes, Dios los va a encontrar haciendo su voluntad, porque la palabra dice eso, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Comenzar a practicar la fidelidad y la santidad, hermanos. Porque dice algo muy interesante, hermanos. El versículo 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué necesitamos llevar nosotros, hermanos? Con nuestra santidad ante Dios y nuestra fidelidad, mucho fruto, hermanos, mucho fruto. Estaba viendo, hermanos, no sé si han sido observadores, dejé por mucho tiempo, hermanos, casi un mes, de echarle agua a las plantas que están allá afuera, a las macetas que están ahí, en esas botes, hermanos, que improvisamos a manera de macetas. Casi un mes, hermanos. Se comenzaron a marchitar, hermanos, y a secar y a poner muy feas, tan feas que ya daban ganas hasta de botarlas y dejarlas morir. El día domingo, hermanos, que me quedé aquí a solas, hermano, me puse a leer. Después, como todo hombre en mi carne, comencé a hacer
vaya a otras actividades. Comencé a leer otra vez material cristiano. Comencé a leer la conducta de un pastor, la conducta de la iglesia, la conducta de los diáconos, la conducta del pastor dentro y fuera de la iglesia. Y muchas cosas, hermanos, que en eso comenzó a avivar y encender el fuego de mi corazón. Terminé limpiando este lugar. Agarré, vi esas plantas y inmediatamente agarré, hermanos, y le comencé a vertir agua, hermanos. Pasaron solamente, hermanos, 3 días, 2 días, 3 días. Y comenzaron a reverdecer, a comenzar a hermosear. Y ahorita usted puede al salir, hermano, puede observar esas plantitas. Y por un momento también me puse a pensar que así es la vida del cristiano, hermanos. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, nos comenzamos a secar. No queremos comenzar a producir ni siquiera belleza, hermanos. Necesitamos el agua viva de Cristo, hermanos, para comenzar a tener vida en nuestras vidas espirituales. Ahora le pregunto a mi esposa cada vez que vengo del trabajo: Lili, ¿le echaste agua a las plantas? Ya les eché. ¿Y saben cómo están? Bonitas. Así ahora, imagínese hablándole a Jesucristo a su vida y a mi vida. ¿Ya leíste la palabra? ¿Ya leíste mi palabra hoy? ¿Ya oraste? Sí, Señor, ya. ¿Sí me explico? Para estar vivos, hermanos, para producir fruto, belleza, esplendor. Qué hermosas son las plantas, hermanos. Nos dan grandes lecciones de vida con respecto a su Creador. Él las mantiene, hermanos, por su fidelidad. Pero Él también quiere que nosotros seamos buenos mayordomos, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Hay cosas mucho más importantes que lo que ofrece este mundo. El mundo nos dice: paga tus deudas, mira, yo te pago tus deudas, saca un crédito, tengo una mejor casa, busca tu Infonavit, yo tengo ya mi Infocielo, ya, Señor, pues ya tengo los puntos. ¿Cuántos puntos son, Señor? Va a decir, estás medio atalaya. No. Señor, dice que tenemos una morada, ¿no es así? Él fue a preparar morada para nosotros. ¿Cómo llegará a ser su morada, hermano, hermana? ¿Cómo se le imagina? ¿Será que Dios, como dice su palabra, era esa acepción de personas? Dice aquí en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todas sus mansiones son iguales. Todos van a tener jacuzzi. No, hermanos. Todas van a estar revestidas de la gracia y del favor de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es directa, es sencilla, Señor, sin términos tan rebuscados, llenos de teología. Simplemente, Señor, tú nos dices que debemos de poner nuestra mirada en ti, Señor, comenzar a ser personas santas, Señor, un pueblo santo y fieles, tener la vida misma, Señor, para comenzar a llevar fruto. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos, que a pesar de que somos pocos, Señor, que a pesar de que nuestro corazón se duele al ver la indiferencia, al preguntarnos qué es lo que está sucediendo, Señor, más bien deberíamos de comenzar a pensar qué es lo que está sucediendo en nosotros, qué es lo que ocurre en nosotros, no en los demás, sino en nosotros, en mí, en primera persona. Cuando lleguemos a entender esto, Padre, solamente así podremos entender tu perfecta voluntad. Señor, el apóstol Pablo mencionó también que era necesario el que permaneciésemos fieles. Fidelidad, Padre, constancia, Señor, es lo que necesita tu pueblo. Señor, gracias por la vida. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste. Gracias, Señor, por las pocas o las muchas cosas que poseemos. Te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno,
y porque nos amas, Señor, es que hoy podemos disfrutar de la salud, de la vida y de los sagrados alimentos que hoy pudimos consumir y de los que mañana, si tú así lo quieres, hemos de consumir también, Señor. Gracias, gracias por todo. Bendice a tu pueblo de una manera muy especial y ayúdanos a seguir adelante. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Toca el corazón de mis hermanos. Añade a tu iglesia los que han de ser salvos y permite, Señor, que sigamos compartiendo tu palabra, tu evangelio con aquellos que lo necesitan. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.